Ahora son las 8:09. Está confirmado, lamentable, lo de Bávaro, en Matamosquito, que es un sector ahí de haitianos. Pues ahí se produjo un asalto a un camión de alimentos, de pollo, y hay 3 muertos. 3 muertos. No sabemos, Julio, si los muertos son de los asaltantes o de los asaltados. Vamos a ver qué dice la policía. Sí, que la policía del informe. O sea, todavía no podemos establecer eso. Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor y mi Salvador. Y como siempre inicio con la palabra de Dios. Juan 8:31 dice, Jesús dice, si se mantiene fiel a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Julio, una aclaración que me dio una persona a propósito del comentario, del comentario tuyo de hoy y de ayer, que creo que te ayuda mucho y nos ilustra mucho. A propósito de lo que es los maestros y los préstamos, que la cantidad que deben tener. El código se refiere a eso en el artículo 201, el aspecto 4, esto me lo envió Joanny Núñez, mi asesora en eso, en Recursos Humanos. Ese aspecto dice, lo relativo a créditos otorgados por instituciones bancarias con la recomendación y garantía del empleador, por este concepto no podrá descontarse más de la 6ª parte del salario mensual percibido por el trabajador. O sea que el código es claro de que a quien sea, cualquier empleado que sea, no puede deberle a una institución financiera más de la 6ª parte de su salario. Sí. Porque es una cosa de lógica elemental, porque tú lo debes todo. ¿Cómo tú vas a trabajar, animado? Sin embargo, ellos parece que con educación... ¿hay alguna variación ahí? Tienen un logro en ese sentido. Educación ahora está tratando de variar eso, porque el ministro Navarro es partidario de que no sea nunca más del 40%. Lo que se le descuente. A la cooperativa, porque hay que hablarlo con la cooperativa. Porque si se le descuenta ahora una 6ª parte, después que ellos han cogido de todo, para pasarse la vida pagando. No, debería ser la 6ª parte, deberían adecuar, o sea, todo el mundo tenía que estar adecuado a la ley. Es que antes... no puede ser más de la 6ª parte. Hubo un momento en el que los préstamos, Julio, superaban... No, pero señora, la 6ª parte estamos hablando alrededor de un 15%, porque la 5ª parte es un 20%. Estamos hablando que no más del 15%, 16 creo que, sí, no puede ningún trabajador, ninguno en ningún lado. Sí, pero eso... Gracias. Esa norma para el sector privado, ahora esa norma para el sector privado, que se aplica, y todo el que ha ido a un banco lo sabe, que se aplica. Financiar su casa, no, vamos a ver sus ingresos. Por eso mucha gente opta por hacerlo en pareja. Ahora, la cooperativa no es sujeta a ese... No, ahí es el código todo el mundo tiene que cumplirlo. No, las cooperativas tampoco. Recuérdense que yo le pregunté en la cooperativa y ellos nos dijeron que no habían casos, ¿ustedes se acuerdan? Cobran un sí, peso, pero parece que los profesores deben el 100%. Bueno, pues entonces ahí... Entonces la cooperativa tiene que... ADP que tiene que entonces evaluar y educación esta situación. Y la propia cooperativa... Porque si tú eres el ente que presta y te digo, no, más del 40% no te voy a prestar, no te presto el 40%. Correcto. Y el Ministerio de Educación en última instancia, pero en primera, es la cooperativa. Hay que reevaluar todo eso, ciertamente. Miren, agradecer a la Cámara de Cuentas, a su presidente Hugo Álvarez Pérez y a Hugo Rondón, nuestro hermano de la Iglesia Palabras de Vida, que nos permiten esta tarde a las 3 estaremos en el auditorio de la Cámara de Cuentas dando la conferencia Matrimonios Sanos y Felices, clave para lograr matrimonios sanos y felices a todos los empleados de la Cámara de Cuentas. Así que a las 3 de la tarde estamos, Sinaida y yo, compartiendo nuestras experiencias de cómo construir matrimonios sanos y felices. Estamos, ¿verdad?, con tanto las empresas públicas como privadas, estamos haciendo una jornada de llegar, ¿verdad?, a los que le interesen de manera gratuita, porque no cobramos por esto, sino que es parte, ¿verdad?, de compromiso que tenemos de que lo que Dios hizo en nosotros como matrimonio, nosotros poder brindárselo a otros para que también el Señor pueda bendecirlos a ellos. Es decir, que todas las empresas, hay una serie de elementos que sí ponemos como condición, pero es gratuita. Estamos en disposición, solamente tienen que comunicarse con nosotros llamando, ¿verdad?, a la oficina de Señales TV 809-473-8171. Miren, en el día de ayer yo hacía un análisis, decía, señores, lo de Brasil es un asunto que da pena y lástima. La economía de Brasil, de haber sido, junto con China y Estados Unidos, la principal economía del mundo, aunque estaba en el 7º lugar, era realmente la economía más pujante en tiempo de Lula. Llegó a ser, recuérdese, los países BRIC, Brasil, Rusia, China, India,
y después incluyeron a Sudáfrica, se convirtieron en los países que estaban siendo la locomotora del desarrollo económico mundial, con Brasil como la principal economía del mundo emergente, sólida, expandiéndose, logrando impactar a todo el mundo. Y Lula, en un momento, el presidente Lula se convirtió en la principal figura política del mundo. Fue elegido incluso la figura más importante en uno de los años por todos los organismos mundiales y por todos los organismos, sobre todo norteamericanos, que evalúan eso. Sin embargo, sale Lula del poder, sube Dilma y empieza entonces una crisis política en Brasil que repercute de manera directa con la economía. Y señores, lo de Brasil hoy da pena, vergüenza y lástima. Yo estoy haciendo una serie de evaluaciones económicas y ayer entré a BBC y a The Economist, estas dos, ¿verdad? Tanto la BBC de Londres como la revista Economist, que tienen evaluaciones permanentes, su departamento de las Américas, y veía un análisis que hicieron de qué ha pasado. O sea, ellos dan las 3 principales causas de lo que ha provocado esta situación de Brasil, que decía yo, la peor recesión económica que ha tenido Brasil desde 1929. Tiene 12 trimestres consecutivos decreciendo la economía brasileña. Tiene 2 años, 2015 y 2016, decreciendo por encima de un 3%. Es decir, Brasil se ha caído desde el punto de vista económico. Es una cosa estruendosa, dolorosa. El sector agropecuario y el sector industrial, 2 de los sectores que más aportaban al Producto Bruto Interno de Brasil, los 2 decayeron en el 2015 y en el 2016. Eso es un asunto extraordinariamente impactante para la economía y sorpresivo para todo el mundo. La industria, que era uno de los pujantes, o sea, las manos de obra en Brasil prácticamente no estaban en pleno empleo, pero el desempleo era bajísimo. En los últimos 2 años ha crecido de una manera brutal. 40 millones de pobres que Lula lo llevó de pobres a ser clase media o camino a clase media, volvieron otra vez a ser pobres y se sumaron 10 millones más. Es decir, la capacidad de consumo de los brasileños, que hasta el 2014 era creciendo, 2015-2016 abruptamente cayó. Lo que pasa es que tú no puedes sustentar el crecimiento de estas personas con subsidio permanente ni con deuda. No, mira lo que pasa. Es decir, si lo hace con subsidio permanente, eso no es sostenible en el tiempo. No, mira lo que pasó. Y si es endeudándote, peor. Oye, BBC y el Economy, yo busqué cuáles fueron las causas fundamentales, para yo no estar inventando. ¿Cuáles son las causas, las 3 causas fundamentales que han provocado, según la BBC de Londres y según The Economy? Primera causa y fundamental, la crisis política. Oigan bien. Sí. Primera causa que ha provocado esta barbaridad. Oiga, ¿cuál es la crisis política? Aunque algunos economistas, sobre todo los partidarios del gobierno actual, que es un gobierno de facto, el gobierno actual de Brasil dio un golpe de Estado a Dilma y es un gobierno de facto, dice que probablemente sea que la baja de las materias primas de China, la baja del crecimiento de China, pero nada de eso. La causa fundamental, dicen los economistas de la BBC y de The Economist, es, primero, la situación de inestabilidad que provocó el enfrentamiento gobierno-oposición en el Congreso, lo que no le permitía al gobierno tomar ninguna medida de corte económico ni político, porque los opositores le boicoteaban todo en el Congreso. Es decir, un Congreso que no tiene orientación clara con el Ejecutivo provoca una crisis económica. Ahí está la muestra de Brasil. Y eso lleva entonces a que la complicación de esa crisis económica llevó a que entonces hubiese, de esa crisis política, llevó a que se diera un golpe de Estado, se sacara a la presidenta, se sacara al partido en el poder, y entonces quienes vinieron no saben manejar la economía y por eso la economía se cae. Porque si fuera gente que supiese gerenciar lo que estaba pasando, toman la medida correcta. No supieron tomar la medida correcta. Pero perdón. Es decir, la gente, la mayoría de la misma. Oli, tranquilo, déjame terminar la idea y entonces al final tú planteas. Yo estoy haciendo el análisis de lo que dice The Economist, que es el mismo que yo he estado haciendo. Es decir, si usted tiene gente que te provoca una crisis política y suben al poder y no saben manejar el país va para una crisis. Aquí lo pasamos igual. Aquí pasamos exactamente igual. 1996-2000. Una economía creciendo,
un partido dirigiendo con eficacia, llegó 2000-2004, crisis económica más grave que ha habido en la historia de la República Dominicana, retornó nuevamente el partido en el 2004 y tenemos 14 años creciendo de manera consecutiva. Gerencia, visión, claridad, lo que no ha habido en Brasil. Esa confrontación, ¿qué es lo que ha provocado? Una crisis política que lleva a la otra causa que dice... Y la crisis bancaria fue el resultado de crisis La crisis bancaria fue fruto del mal manejo. ¿Del mal crisis manejo económica. de quiénes? Del gobierno. Y fue durante el gobierno de Hipólito Mejía. Del gobierno de Hipólito. Oye, falso de pero está bien, ese es tu criterio. Hipólito estableció, lo dicen los propios banqueros, las normas necesarias para evitar que se repita. No, para que se repita, pero fue que provocó. Y evitó todo lo contrario. Está bien, pero ok. Todo lo contrario. Ese es tu criterio. El mío Hipólito es... Pero espérate, oye, lo cierto es lo siguiente. 1996-2000, la economía en crecimiento. Todos los años del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana creció la economía. Llegó 2000-2004, decreció. El peor año de la economía dominicana ha sido el 2003. Y es donde decreció después de mucho tiempo de estar creciendo. Retornó el PLD en el 2004 al poder, nuevamente empezó a crecer la economía y hemos estado creciendo de manera sostenida. 14 años creciendo de manera sostenida. ¿Por qué? Por visión y claridad. Entonces, el segundo elemento que dice The Economics y la BBC que han provocado la situación de Brasil, la falta de confianza en los mercados. Es decir, si tú tienes un país inestabilizado políticamente, con un grupo de gente, entre ellos el presidente, que no tiene noción de lo que está haciendo, porque el presidente de Brasil no sabe lo que está haciendo, porque quienes están dirigiendo Brasil no saben lo que están haciendo, porque no tienen capacidad ni gerencial ni política, porque se subieron sobre una ola de una inestabilidad, creando una situación y sacando a quienes podían dirigir a Brasil de manera correcta. Por eso hoy Lula es el principal capital político de Brasil es Lula y va a volver a dirigir Brasil porque la gente no es estúpida, la gente no es tonta. Si esto me han provocado una crisis, si esto me han llevado al país a ser el peor, después de ser el mejor país del mundo en términos económicos, uno de los peores, lógicamente que tienen que volver a quienes provocaron eso, a quienes provocaron ese crecimiento, a quienes fueron los responsables, que es Lula. Por eso ustedes ven, en todas las encuestas hoy Lula está en primer lugar, por lógica elemental. Entonces, la segunda causa de la inestabilidad de la situación es no confianza en los mercados. ¿Y cómo puede haber confianza en un mercado donde no hay estabilidad económica, donde el gobierno y el Congreso no actúan de manera coherente, donde cualquier medida tropieza? Y lógicamente, unido a eso, el hecho de que todo inversionista quiere estabilidad donde va. Quiere estabilidad macroeconómica, quiere estabilidad de la moneda, quiere posibilidades de poder invertir, generar empleos y sacar beneficios. Entonces, hoy Brasil es inestabilidad. Por eso yo digo, miremos el ejemplo de Brasil, porque ciertamente usted puede provocar una situación buscando otra. Y este mensaje y estos dos análisis que yo he hecho en el día de ayer y hoy es dirigido al CONET, he dirigido a la Asociación de Industria, he dirigido a la Asociación de Industria de Herrera, he dirigido a quienes producen en la República Dominicana. Porque el gobierno es un regulador, pero quienes producen son los empresarios. Quienes producen es la gente que invierte y que genera empleos. Entonces, hay muchos empresarios que creyendo que haciéndole un daño al gobierno están propiciando una serie de acciones y apoyando una serie de acciones, eso se le puede revertir y ser peor el remedio que la enfermedad. Es decir, en Brasil, lo que pasó en Brasil, sectores empresariales, por querer salir del gobierno del PT, por querer salir de lo que significaba ese modelo de crecimiento donde estaba Lula y Dilma, apostaron a sacarlos a ellos del poder y hoy están en la peor crisis económica. Es decir, lo que ellos creyeron que políticamente podía beneficiarlos, económicamente los perjudicó. Lo mismo que puede pasarle aquí a los sectores que no entiendan que lo fundamental en la República Dominicana, independientemente de cuál pueda ser nuestra discusión política, es mantener la estabilidad macroeconómica, que la economía siga creciendo, que la economía siga generando empleo, que haya posibilidad de ser captadores de inversiones internacionales, que sigamos propiciando el aumento de la producción, que sigamos propiciando el incremento en el sector agropecuario, en el sector industrial, lento pero sostenido. Tal vez no en la dimensión y en la magnitud que muchos deseamos y queremos, pero que no se eche hacia atrás, que no se desbarate un modelo de crecimiento y de gerencia de la nación que a final de cuentas ha demostrado que ha sido muy beneficioso. Reitero, sectores empresariales,
CONET, Asociación de Industria, Asociación de Exportadores, Asociación de Industriales de Herrera. Miren el ejemplo de Brasil, estudien el ejemplo de Brasil, véanse en ese espejo, porque si viene inestabilidad en esta nación y echamos para atrás lo que hemos alcanzado, quienes más van a llorar son ustedes.